El director para presentar, muy bien, a mí me gusta mucho. ¿Lo has visto? El micro aquí. ¿Eh? Bueno, sí. Uf, tenemos la sala llena, ¿eh? Esto es una maravilla. Un poco más de 40. Eres ingeniera aeronáutica, ¿no? Venías de por la Politécnica. Muy bien. Sí, hola, buenos días. Bueno, es un placer para mí introduciros hoy presentaros a Isabel Pérez Grande, además de una gran conocida y colaboradora de algunos de nosotros, y además, pues bueno, nos conocemos durante muchos años, al menos algunos de nosotros de aquí. Isabel es ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, lleva mucho tiempo dedicado a temas del espacio, además ha sido gestora del Plan Nacional para el Espacio durante unos cuantos años, ¿no? Por lo menos 4 o 5 años, o sea que conoce muy bien esto. Y bueno, y actualmente es la directora de Ciencia de la Agencia Espacial Española. Y bueno, pues nos va a contar un poquito cómo está la situación y bueno, qué expectativas podemos esperar de la nueva agencia, que esperemos que se ponga a funcionar y que lo haga bien bueno, que todos podamos aprovechar esta situación. Con todos vosotros, Isabel. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Pues Y una hora sí. Y luego hay preguntas. ¿Hacemos sí, ¿no? preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, me voy a sentar ahora en esta primera parte. En primer lugar, bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y poder, en nombre de la Agencia Espacial Española, pues acercarme, en este caso, a la comunidad, en este caso en el Centro de Astrobiología y en el INTA. Eh, Creo que es algo que tiene que ser periódico, o sea, una de las grandes ventajas o uno de los grandes valores añadidos de tener una agencia espacial es tener una estructura dedicada a espacio en España, a la gestión de las actividades espaciales en España, y tenemos que mejorar la comunicación, en este caso de forma bidireccional con vosotros. La situación que teníamos era en algunos casos difícil porque la forma de financiar proyectos no encajaba bien con la tipología de los proyectos espaciales. Es una de las cosas que tenemos presente y que tenemos que tratar de mejorar. Aunque llevamos ya año y pico, pues estamos empezando, como quien dice, el montar una agencia espacial desde cero, pues no se hace en 2 días. Y bueno, todavía estamos arrancando, estamos en ese periodo transitorio, pero ya vamos teniendo las ideas claras de hacia dónde vamos y qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. No obstante, pues estamos en este caso también siempre abiertos a recibir vuestro feedback, vuestra opinión. Y bueno, mi puerta, y Paco lo sabe y Víctor lo sabe, está siempre abierta para escucharos. Sin retrasarnos más, ¿vale? Os cuento un poco qué va a consistir esta charla. Primero hablaré un poquito, muy poquito de la agencia, muchos ya la conocéis, pero otros igual no, cómo está organizada. También el conocer la agencia y entender cómo está organizada nos ayuda también a comprender luego las actividades que se hacen. Luego hablaré un poco de planificación de actividades, de cómo vamos a transferir las competencias de la Agencia Estatal de Investigación a la Agencia Espacial Española. Y quería también mostraros algo de información, aunque ya está más cerca, la charla que va a dar Carol Mandel sobre las nuevas misiones. Me imagino que a estas alturas ya sabréis que va a haber una llamada para las M8, las F3 y las mini-Fs el próximo mes de marzo. Hay una charla informativa de la ESA la semana que viene. Y bueno, pues os contaré un poco más también sobre ellas y luego pues preguntas, ¿vale? Por vuestra parte. Bueno, pues empezamos con la agencia. Sabéis que se creó en marzo mediante un Real Decreto. Inició su actividad en abril del año 23 con la primera reunión del Consejo Rector. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que es una agencia estatal y eso digamos, define el marco regulatorio y el marco de funcionamiento. El hecho de que sea una agencia estatal, pues permite hacer ciertas cosas y otras no.
¿vale? Entonces, esto no es CEDETI ya, que tenía pues quizá más autonomía para ciertas cosas, y tenemos que seguir el marco regulatorio a todos los niveles, ¿vale? Tanto de funcionamiento interno como de cara a las ayudas y subvenciones al exterior de una agencia estatal. La agencia depende de 2 ministerios, es bicéfala, que os voy a contar aquí en el INTA, ¿no? Pero depende, por una parte, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y por otra parte, del Ministerio de Defensa. No obstante, aunque depende de los 2 ministerios, porque la actividad espacial pues, tiene una gran parte de actividad en el ámbito de la defensa, la presidencia, ¿vale?, está ocupada por la actual ministra del Ministerio de Ciencia, o sea, en su momento, pues el ministro o ministra de turno. Bueno, su sede está en Sevilla y contaremos con un presupuesto propio que gestionaremos nosotros. Eso también pues, es importante. Bueno, la estrategia. Pues la aproximación de la agencia cubre toda la cadena de valor. O sea, la agencia tenemos encargada la gestión y todo lo relacionado con las actividades que cubren desde la generación de conocimiento, o sea, desde la parte científica, los desarrollos tecnológicos, toda la parte de actividades industriales, de fabricación, producción, hasta toda la parte de explotación y usuarios finales y aplicaciones finales. O sea, desde la agencia tenemos la visión de toda la cadena de valor de la actividad espacial. Esto yo creo que también es un valor añadido. La agencia se crea trayendo actividad de 11 ministerios, o sea, en España la actividad espacial estaba, digamos, las competencias estaban distribuidas hasta en 11 ministerios, que son muchos. Entonces, bueno, pues lo que nos va a permitir esto es, teniendo visión, gestionando la cadena de valor completa desde una única entidad, pues mejorar la coordinación entre actividades, mejorar la representación ante el exterior, pues ocurría a veces, por ejemplo, de cara a la Comisión Europea, pues no sabían en España a quién llamar, podía haber incluso conflicto de intereses, porque puede haber actividades, digamos, que sean buenas para unas áreas, malas para otras. Entonces, al final, como agencia, pues seremos nosotros los que tengamos que tomar decisiones y representar a España con una única voz. Es una agencia de gestión. Lo único que se va a hacer aquí, dentro de los distintos modelos de agencias, hay agencias espaciales que también tienen sus propios centros de investigación y desarrollo. Nosotros solamente vamos a hacer gestión. No es una agencia como la francesa, el CNES, que tiene también sus laboratorios, sus instalaciones. No, nosotros solamente lo que vamos a hacer es gestión. Y en la parte nuestra, del ámbito más científico-tecnológico, pues lo que tendremos que hacer dentro de la parte de gestión, una gran pata va a estar relacionada con lo que es las actividades de financiación para poder hacer esa ciencia, que van a implicar financiación a centros de investigación y universidades, pero también financiación a la industria para que vosotros científicos podáis hacer vuestros instrumentos. O sea, que también tenemos a la industria ahí metida. Y luego toda la otra parte relacionada con la actividad científica es toda la parte de representación en los comités internacionales, en particular en los programas de la ESA. Sabéis que la ESA, organizada en programas, tiene una serie de comités a los que asisten los delegados de cada país, y hasta ahora la delegación de España en la ESA la tenía CEDETI. Entonces los delegados estaban en CEDETI. Eso hacía que a veces se perdiera un poco el nexo con la parte científica que se financiaba por otra vía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, al tener una única vía, estamos mejorando ese aspecto. Bueno, entonces, así de forma general, el fin principal de la agencia pues, es coordinar institucionalmente todas las actividades en el ámbito espacial, que, como he dicho, se venían desarrollando en 11 ministerios. Ha absorbido personal de CEDETI, la división espacio de CEDETI ha desaparecido, y el personal que desarrollaba las tareas en CEDETI se ha incorporado a la agencia, no todos, pero gran parte de ellos sí. Eso quiere decir que no va a existir esa duplicidad. O sea, en CEDETI ya no hay un departamento de espacio encargado de hacer lo que hacía antes.
Y bueno, pues también se han ido incorporando personas de otras entidades. Como he dicho, como había competencias hasta en 11 ministerios, pues también se han incorporado personas de otros ministerios. En mi caso, a mí, pues me han llamado porque había estado gestionando lo que era la parte del área, la subárea de espacio en la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, se trata de dar continuidad a las actividades. O sea, no hay que empezar de cero, sino que hay que empezar a coordinar, representar mejor y mejorar, pero dando continuidad a lo que se venía haciendo, porque la actividad de espacio en España es buena, es muy buena, es excelente y no hay que, el hecho de crear una agencia espacial no puede romper con esa dinámica. Y luego, bueno, pues deciros que pues un poco relacionado con lo que he dicho antes, de estamos mirando toda la cadena de valor, pues también incluimos todos los actores, ¿no? A nivel entidades, ¿no? Pues centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, industria y toda la parte de usuarios. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo está organizada la agencia? Bueno, pues la agencia tiene un director, Juan Carlos Cortés, tiene una dirección horizontal de seguridad y planificación y 3 direcciones verticales. Esas 3 direcciones verticales, unas programas e industria, la segunda es la segunda en la posición en la que está ahí, la central es la dirección de ciencia, tecnología e innovación, que es la que en este caso estoy dirigiendo yo, y una dirección de usuarios, de aplicaciones o servicios y usuarios. Cada una con sus competencias, ¿vale? En el caso de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos 2 departamentos, a su vez, uno dedicado a ciencia y exploración y otro dedicado a tecnología e innovación, pero a pesar de que hay esas 3 direcciones verticales, en el fondo hay mucha actividad cruzada entre ambas, ¿vale? En el fondo el programa de ciencia no deja de ser un programa y también el programa de exploración y también, digamos, hay visibilidad y hay actividad que está gestionando desde la dirección de programas. Y aquí quiero insistir mucho porque no me olvido de ellos, que es una demanda histórica que teníamos en la ciencia española, toda aquella actividad científica de carácter espacial que se está desarrollando fuera del programa científico y fuera del programa de exploración de la ESA. Fuera porque se hace fuera de la ESA o incluso dentro de la ESA, por ejemplo, en el programa de observación de la Tierra, por ejemplo, en el programa de seguridad. Hay mucha ciencia muy interesante, muy buena, y la gestión de la actividad de esos grupos científicos está mucho menos amparada o mucho menos representada o ni siquiera conocida por el sector respecto a la que viene por otras vías, ¿no? Como la del programa científico, que está mucho más identificada. Fijaos también que tenemos una oficina Espacio y Sociedad, ahora no, está vacante la dirección, porque también para la agencia es muy, muy importante. Digamos que a nivel institucional antes no se hacía porque no existía esa entidad, el dar un paso adelante en las actividades de divulgación de la ciencia, tanto a nivel de la sociedad en general como a nivel educativo en los colegios. Creemos que la agencia tiene un papel fundamental para aportar en lo que es el fomento de vocaciones científicas y técnicas, porque hay muy poco, y también para fomentar la incorporación de la mujer al ámbito espacial, que todavía es muy escaso, sobre todo en las áreas tecnológicas, ¿vale? En las áreas científicas hay más, pero en las áreas tecnológicas, en las ingenierías, todavía el número de mujeres es muy bajo. Y ya por último, fijaos que en la parte de abajo de cada una de las direcciones hay unos comités de asesoramiento, comités de apoyo, así lo dicen los estatutos, ¿vale? Que para nosotros van a ser fundamentales, para mí van a ser fundamentales para no perder el contacto con vosotros, para que las decisiones que tomemos en la agencia no las tomemos de forma totalmente independiente, al margen de la comunidad científica. Esto un poco pues sigue el modelo de quizá los advisory committees de la ESA, donde se cuenta con la comunidad para en este caso, asesorar en la toma de decisiones. El comité, justo ayer en la Agencia Espacial Española se celebró un consejo rector, y ayer en ese consejo rector se aprobó ya
digamos, los componentes de este comité, que, bueno, pues que todavía no sé hasta qué punto, no voy a decir quién lo integra, porque no sé hasta qué punto es público o no, pero vamos, ya ayer se aprobó, por tanto, si no es público, lo será mañana o pasado, pero integra, en el caso, bueno, es que lo tengo aquí en la página siguiente, ¿vale? Esto es más que nada, no quiero que lo leáis, ¿vale? Son copias de los estatutos, pero para que veáis que esto está regulado, que esto tampoco es capricho, o sea, que aparece en el Real Decreto donde se publican los estatutos. Bueno, pues el Consejo, en este caso el Comité de Apoyo de Ciencia y Tecnología, está integrado pues, por 12 miembros de vuestra comunidad, ¿vale? Que pues, recogen diversidad temática dentro del área espacial, diversidad geográfica, diversidad de género, pues lo que se busca en un comité de este tipo. Porque también es verdad que cuando hablo de diversidad geográfica, cada comunidad autónoma, cada área geográfica funciona de forma muy diferente y es importante entender también las necesidades digamos, de otras regiones. Y bueno, pues las misiones, las funciones de este comité de ciencia y tecnología, pues eran lo que aparece aquí abajo: analizar, asesorar y proponer actuaciones relacionadas con las necesidades científicas y tecnológicas del país en el sector espacial. O sea que estaremos en contacto con vosotros, recibiendo en este caso el feedback o las opiniones, las propuestas de los miembros de este comité. En general, la dirección, entrando ya, contado un poco la agencia en general, si ahora entro en lo que es la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, no me voy a parar a leer esto, pero os recomiendo que leáis los estatutos, ¿vale? Que son largos, pero son muy interesantes. Simplemente ahí enmarca en amarillo lo que, digamos, afecta más a la parte de ciencia y tecnología, menos la parte industrial, ¿vale? Pero simplemente recordaros, y por eso os lo muestro, para que sepáis que está ahí, que no es algo que hemos decidido que vamos a coger esto, no, está en los estatutos, ¿vale? Asumimos todas las competencias y las funciones en el ámbito de ciencia y tecnología espacial. O sea que todo lo que sea promover, fomentar, organizar la financiación, todo en este caso pues está recogido en ese Real Decreto. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que hemos hecho en este año de funcionamiento que llevamos en funcionamiento? Bueno, pues aquí son cosas como muy variopintas, ¿no? Primero, para realizar esas tareas que tenemos encomendadas en los estatutos, esas que acabo de marcar, dentro de esa estructura que he marcado ahí de la Agencia Espacial Española, pues ¿qué hemos tenido que hacer? Pues desde algunos puntos de estos son comunes a todas las direcciones, otros son específicos nuestros. Pues primero, diseñar, contribuir al plan de personal, o sea, diseñar el personal que vamos a necesitar para poner en marcha todas esas acciones y para poder llevar a cabo acciones que según esas funciones que tenemos encomendadas. Entonces, lo primero, el plan de personal. La agencia arrancó con un documento que era el PIA, el Plan Inicial de Actuación, que ese fue nuestro punto de partida. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en el PIA, en mi dirección, por poner un ejemplo, no había ninguna persona con perfil jurídico, eran todas las personas que se integraban a mi dirección tenían pues un perfil más técnico y científico, y yo pues, si lo que quiero es, digamos, asignar fondos y poner en marcha convocatorias, necesito gente con capacidad de escribir una convocatoria de BOE. O sea, la convocatoria del Plan Estatal de Proyectos tiene 72 páginas, no os digo más. O sea, eso necesitamos gente experta, ¿no? En administración pública. Estamos hablando de la ley de subvenciones, o sea, son procesos muy complejos y necesitamos personal. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido pues definir, en este caso, los perfiles, contribuir al plan de personal de la agencia, definiendo los perfiles que necesitamos para poner todo esto en marcha. Hemos comenzado todas las acciones de representación en organismos internacionales, haciendo la transición de esas delegaciones que estaban en manos del personal técnico de CEDETI, ahora ya al personal de la agencia. En las delegaciones, no solo en la Agencia Espacial Europea, sino pues también en la Unión Europea, también en Naciones Unidas. O sea, intervenimos también
dentro de Copúos, o sea, hay un grupo muy fuerte relacionado con las actividades de astronomía, potenciando en este caso actividades que puedan, bueno, el grupo de cielos oscuros y silenciosos, ¿no? Tratando de buscar acciones de mitigación, ¿no? De los problemas que tiene en este momento pues, la astronomía debido pues, al gran número de objetos que hay en el espacio, tratando pues eso de las Naciones Unidas, pues el carácter que tiene sobre todo es de emitir recomendaciones. Estamos dotando a la agencia de una herramienta informática de gestión. La agencia tiene también, si os leéis los estatutos, las tareas encomendadas, tiene que elaborar una ley de actividades espaciales. Bueno, la agencia no elabora una ley, eso es el gobierno de turno, ¿no? Pero sí que puede contribuir con un borrador de actividades espaciales. La actividad espacial, sabéis que está subiendo de forma exponencial. Y hay que, digamos, incluir ciertas recomendaciones, ciertas regulaciones, sobre todo pues, en el ámbito de los registros de cuando se lanzan artefactos al espacio, pues eso, las órbitas que ocupan y algunas también regulaciones relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? O sea, bueno, pues después de la fase operativa habrá que deorbitar o habrá que sacar el satélite de determinada órbita, todo eso tendrá que estar contenido en esa ley. Contribución a la Estrategia Espacial Nacional. Otra de las encomiendas que tiene la agencia es escribir ese documento. Ese documento pues, tiene una parte dedicada a ciencia, que también estamos nosotros haciendo y que, bueno, pues no sé dónde está Eva, que está ahí, pues Eva está llevando gran parte de las tareas y no publicaremos esa parte de la estrategia de ciencia sin recibir el asesoramiento de este comité asesor en el cual vosotros pues tendréis, o sea, gente de la comunidad científica pues tendrá su voz, por si nosotras en este caso nos hemos dejado algo, ¿no? Por decirlo así de forma sencilla. La elaboración de una taxonomía espacial y un catálogo de tecnologías, capacidades industriales y aplicaciones espaciales. Creemos que es fundamental conocer, dar a conocer y visibilizar la actividad espacial. No sé si he sido que he movido un poco la silla. Ya, ¿no? O sea, visibilizar, en este caso, la actividad que se realiza también en toda la cadena de valor. Y para eso, bueno, pues estamos elaborando un catálogo. Esto pues tendrá un poco de forma de base de datos, basado en una taxonomía. En algún momento dado os pediremos datos, ¿vale? Para que los incorporéis ahí, de forma que si alguien quiere buscar, pues, quién hace tal en España, pues os pueda encontrar fácilmente. O sea, eso es una herramienta que estará probablemente en la página web de la agencia. Bueno, tendremos que esto es un tema más administrativo, un contrato plurianual de gestión y ahora en este momento nos encontramos con una actividad muy importante que es la preparación de la próxima ministerial de la ESA, que como ya sabéis es, digamos, la reunión de ministros de los Estados miembros de la ESA donde cada país decide en qué programa pone los fondos, ¿no? Y en qué cantidad. Y eso es fundamental porque aquí lo que estamos es recibiendo entradas pues, de todo el sector, aunque fundamentalmente del industrial, porque es el sector que al final se beneficia del retorno que viene de los fondos puestos directamente en la ESA. O sea, la parte científica se financia más desde fondos nacionales y lo que nos puede afectar a nosotros es que, y lo que yo en este caso tengo que defender en esta ministerial, es que en Prodex haya una contribución suficiente, o sea, España ponga unos fondos suficientes para el próximo periodo para poder dar salida a las contribuciones industriales necesarias para que vosotros realicéis vuestra actividad científica. Por eso quizá en esta parte, ¿vale?, lo que es a los institutos de investigación directamente como tal para preparar la ministerial se os va a contactar menos, es más una actividad en este caso industrial. Vale, pues ya voy con la planificación de las próximas actividades, ¿vale? Entonces, para poder planificar, primero tenemos que identificar qué tipo de actividades tenemos. Y yo
he clasificado la actividad que realizáis en 4 grandes grupos, ¿no? La ciencia que se realiza dentro del marco científico de la Agencia Espacial Europea, porque está muy bien establecido, ¿no? Cómo funciona el programa científico, cómo se aprueban las misiones, cómo se seleccionan las misiones, cómo se aprueba su implementación y cómo entran los consorcios científicos y cómo los países somos los que hacemos, los Estados miembros los que hacemos la aportación in kind, lo que se llama la aportación in kind de los instrumentos, o sea, los instrumentos vienen aparte, no van con la misión. Pero luego está la ciencia que se hace dentro de la ESA fuera del programa científico. Entonces, ahí tenemos desde el programa de exploración, que funciona de una forma, mucha ciencia en el programa de observación de la Tierra, que funciona de otra, ciencia en el programa de seguridad, que funciona de otra forma diferente, y ciencia en otros programas. Tenemos que ver cómo, digamos, articular el dar soporte a toda esa comunidad. Luego tenemos misiones científicas con otras grandes agencias, bueno, grandes o no tan grandes, con otras agencias espaciales, fundamentalmente las dos grandes áreas. Tenemos ciencia con NASA, tenemos ciencia con JAXA, antes teníamos ciencia con Roscosmos, ahora todo eso está parado y podemos tener ciencia con algún otro país de forma bilateral. Y luego tenemos actividades científicas o de investigación de gran interés, no vinculadas ni a misiones ni siquiera a agencias espaciales. Tenemos, los que habéis participado en comisiones de evaluación, veréis que hay grupos muy buenos en universidades, en institutos, en centros de investigación, con una actividad muy interesante, con actividad que a veces ellos también tienen actividad con las agencias, pero no en el contexto de sus proyectos. Os podría poner aquí pues muchos ejemplos, desde la gente que está haciendo física de plasmas para los motores de propulsión eléctrica, por ejemplo, ¿vale? Que tiene una parte científica muy grande, científica y tecnológica, hasta la gente que desarrolla algoritmos para calcular órbitas y mejorar, en este caso, optimizar las misiones, que también tienen relación con la ESA, entonces, que es más matemático. Tenemos actividades generales de endurecimiento de componentes electrónicos. Tenemos gente que hace actividades que van al margen, que son transversales, de aplicación en muchas misiones, en muchas agencias, que luego ellos tienen su actividad más individual, más pequeña, de otra envergadura con las agencias, pero que tenemos muchos y muy buenos, o sea, y también a estos les tenemos que dar cobertura. Como no me quiero alargar mucho, luego tenía yo aquí puestos ejemplos, ¿vale? Pero los voy a pasar rápido, ¿vale? La ciencia espacial con la ESA lo conocéis porque esta transparencia que es de la ESA, ellos la enseñan mucho. La ciencia dentro del programa científico, ellos la clasifican en los Cosmic Observers, que por ejemplo que tenéis aquí, que además a mí me gusta mucho este dibujo porque están ya las misiones en fase, ya las completadas, las que están en operación, las que están en desarrollo. Y además, pues eso, con la banda ahí del espectro, todas que son del sistema solar, ¿vale? Aquí hay algunas que son del programa Exploración, pero luego eso, pues tenemos mucha ciencia dentro de la ESA, los ejemplos que he puesto, bueno, la relacionada con microgravedad, vuelos tripulados, que es del programa Exploración, y todas estas que he dicho ahora, y de vigilancia espacial, meteorología espacial, se me olvidó mencionarla, observación de la Tierra, observación de la Tierra, que fijaros todas las misiones de ciencia que hay, que son muchas, ¿vale? Y tenemos científicos españoles liderando la parte científica de estas misiones. En el INTA tenemos también un grupo muy interesante de observación de la Tierra. Voy a pasar rápidos, ¿vale? Otros ejemplos que hemos puesto de ciencia espacial dentro de otros programas, actividades fuera de la ESA, lo que decía, y aquí pues desde las que van mediante acuerdos con grandes agencias hasta las que van pues o bilaterales, nacionales por libre, etcétera. Entonces, el sistema que ahora nosotros lo que vamos a hacer es transferir la convocatoria de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación
la vamos a pasar a la Agencia Espacial Española, porque lo tenemos que hacer, porque nos lo manda el estatuto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, lo que vamos a hacer es eso. Hasta ahora la subárea de física el área de física de la Agencia Estatal de Investigación tiene una subárea que es exploración, o sea, investigación espacial, que está metida en física, aunque abarca muchas más áreas más allá de lo que es la física, y la vamos a traer a nuestra dirección, a la Agencia Espacial Española. Vale. El punto de partida va a ser la convocatoria de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, pero la vamos a flexibilizar y la vamos a adaptar. Había muchos problemas y tenemos muchos problemas identificados. Y lo que vamos a tratar, si simplemente la traemos y repartimos el dinero, los fondos de igual forma, pues no hemos ganado mucho, sino lo que tenemos que ver es qué es lo que no funcionaba antes, al margen del monto, ¿no? de la cantidad a repartir, que trataremos de incrementarla, pero eso ya dependerá de los que están arriba, pero con independencia de la magnitud, de la cantidad, lo que sí que trataremos es de cambiar ciertas cosas. Y aquí todo dentro de la legalidad vigente, ¿vale? Porque estamos sujetos a una legislación muy larga y muy compleja, entre otras la ley de subvenciones, bueno, una serie de leyes. El marco legal es muy complejo y tenemos que hacer que eso encaje bien. Entonces, lo que está claro es que la asignación se tiene que seguir haciendo en una base de concurrencia competitiva y siguiendo criterios de excelencia. No podemos evitar eso, o sea, ni debemos. Yo creo que eso es fundamental, ¿vale? Pero sí que tenemos que tratar de dotar a las convocatorias o a los proyectos en la medida de lo posible, insisto en ese tema, de flexibilizar los proyectos en ciertos aspectos. Uno de ellos queremos implementar, es adaptar la duración de los proyectos o sea, sincronizar los proyectos con las fases de implementación de una misión espacial. Mantener las iniciativas bottom-up, yo creo que eso también es fundamental. Mejorar, facilitar la intervención de la industria en el desarrollo de instrumentos. Antes he dicho que tenemos la convocatoria de Prodex, que es la que nos va a facilitar dar ese soporte industrial a los instrumentos que estáis desarrollando. De la convocatoria de Prodex tenemos muchas lecciones aprendidas y tenemos que cambiar cosas, ¿vale? Tenemos que evitar la convocatoria de Prodex, tenemos que garantizar que sea una convocatoria de financiación a la industria para la ciencia que ya está aprobada, la ciencia de excelencia. Tenemos que evitar, eso ha empezado a ocurrir, que la convocatoria de Prodex sea una convocatoria en la que la industria viene a pedir fondos y llama a un científico y le dice, oye, que tú te dedicas a esto, ¿me dejas utilizar tu nombre para pedir un proyecto porque tengo que tener una base científica detrás? No queremos que sea eso, porque si no, hombre, ojalá pudiéramos hacerlo porque nos sobraran fondos, pero como los fondos son limitados, tenemos que priorizar y tenemos que priorizar que los fondos de Prodex vayan a la industria para financiar la ciencia en una base de excelencia, que es lo que hacemos con la convocatoria de proyectos. Entonces tenemos que articular ahí, y todavía no tengo muy claro cómo lo haremos, ¿vale? Pero dar algún papel en ese proyecto industrial de Prodex, dar algún papel al científico, ¿vale? Para que de alguna forma, bueno, para los que igual no estéis tan al tanto, la forma de Prodex, al final lo que hace la empresa es firmar un contrato con la ESA. Y entonces la ESA al final es un contrato entre una empresa y la Agencia Espacial Europea y que financia no solo actividades ESA, ¿vale? A través de Prodex, ese contrato podemos estar financiando un instrumento que es para NASA, pero es un contrato entre la empresa y la ESA y tenemos que ver cómo meter ahí al científico. Tenemos casos que han funcionado muy bien y otros casos en los que no ha funcionado tan bien y es una de las lecciones aprendidas. Tenemos que ver cómo damos cabida ahí al científico. Tendremos que sincronizar los proyectos desfasados. Tenemos proyectos coordinados en la Agencia Estatal de Investigación, proyectos con muchos integrantes, en los que por H o por B hay un desfase de grupos. O sea, ejemplos, pues un coordinado con 5 miembros, un proyecto se queda fuera, por lo que sea, porque no es financiado,
o porque no acepta la financiación directamente, o porque es un grupo que empieza más tarde, entonces pide al año siguiente. Entonces tenemos para una misión determinada, este año financiamos 3 grupos y le dura 3 años, el año siguiente financiamos otros 2 grupos. Queremos mejorar la coordinación y que vaya toda la contribución a una misma misión en la medida de lo posible financiada. Pues si tenemos que hacer proyectos cortos al principio para sincronizar hasta que se pongan todos a la par, pues lo haremos. Y luego pues tenemos que buscar el encaje para los compromisos a través de convenios bilaterales para que no se nos lleven los fondos por ahí. Vale, bueno, pues dicho esto, ¿de dónde viene la financiación? Pues de la convocatoria de proyectos, ¿vale? Lo que vamos a traer de la Agencia Estatal de Investigación es de momento es la convocatoria de proyectos. Vosotros podréis seguir, aunque no exista el área de investigación espacial, podréis seguir pidiendo en las convocatorias de recursos humanos, de infraestructuras, el resto de convocatorias, que algunas ahora estos últimos años además salieron convocatorias nuevas. Esas las podréis seguir pidiendo por ahí, porque no son convocatorias con una masa crítica suficiente como para tener unos fondos propios para espacios, sino que se evaluaban conjuntamente con otras áreas. Entonces, de momento traemos exclusivamente la convocatoria de proyectos. Los proyectos ya llevan los FPIs, bueno, los contratos, los predoc incorporados, o sea que eso sí que los pasamos. Y luego ya un poco más a medio plazo sí que trataremos de traer trataremos de crear convocatorias de recursos humanos propias, ¿vale? Eso trataremos de hacerlo, pero eso es sin menoscabo de las otras, o sea, las otras van a seguir. Si alguien quiere pedir un Ramón y Cajal, Ramón y Cajal es Ramón y Cajal. No hay un Ramón y Cajal guión espacio, no, eso no existe. Ramón y Cajal es Ramón y Cajal y seguiréis, siempre vais a poder seguir pidiendo, obviamente, ahí. Vale. Y luego, bueno, pues en las convocatorias tecnológicas de la ESA, que hasta ahora pues se llevan al 100% desde CEDETI, y ahí hablo de convocatorias que igual algunos estáis más familiarizados que otros, GSTP. GSTP es una convocatoria de desarrollo de tecnologías, InCube, que es una convocatoria, en este caso, también de desarrollo de tecnología para observación de la Tierra. Navisp, que es una convocatoria de innovación para navegación. Luego están Artes, que son más de comunicaciones, pero hay algunas, esas son convocatorias dirigidas a la industria, pero yo creo que aquí con la agencia tenemos que dar un paso adelante y en algunos ámbitos que empecéis a asociaros con la industria, a ir a estas convocatorias de forma conjunta con ellos. O sea, es normal que haya proyectos, en este caso coordinados, donde se presenten las propuestas, sean propuestas conjuntas entre industria y centros de investigación, sobre todo cuando estamos hablando de desarrollos tecnológicos y en un centro como este, donde no solamente hacéis ciencia, sino también hacéis tecnología. Yo creo que os podéis beneficiar en gran medida de este tipo de convocatorias. Entonces, bueno, pues necesitamos, para poder financiar todos los compromisos, lo que os vamos a pedir es que estéis en nuestra planificación. Sobre todo las grandes contribuciones. Las cosas más pequeñas, pues van a ser, en este caso, menos importantes en la planificación, pero todo aquello que sea ir a una gran misión, ¿vale? Necesitamos tenerlo registrado, en este caso, pues por anualidades, por lo menos a 10 años vista. Necesitamos tener una previsión. Os he dicho antes, el año que viene tenemos la ministerial del 25 de la ESA. Ahí tengo yo que pedir digamos, los fondos para Prodex para los siguientes 3 años. Si vosotros vais a participar en una misión, pues eso, en el 26, 27, 28 vais a requerir instrumentación con una gran componente industrial, necesitamos saberlo para que Prodex
para tenerlo en cuenta en lo que vamos a pedir a Prodex. No tengo garantías de que nos lo den, igual luego no se puede financiar todo, pero desde luego, si no está en la planificación, tengo muy claro que no va a estar. Entonces, lo primero que os voy a pedir en este caso es un esfuerzo por vuestra parte para que nos vayáis comunicando, sin prisa pero sin pausa, si os vais a embarcar en grandes proyectos, la planificación que vais a tener. Necesitamos para las misiones el cost at completion completo, ¿vale? Para tener el hilo entero. A ser posible por anualidades y también separando la contribución que necesitaréis vosotros como instituto y la contribución que va a ser industrial para poder dimensionar, pues eso, si vamos a tener que tratar de pelear más fondos para lo que es la convocatoria de proyectos y pelear más fondos para Prodex. O sea, para mí es fundamental tener esa planificación para nosotros si queremos dar luego salida, luego vais a venir con necesidades. Si no conocemos las necesidades, difícilmente, ¿vale? Os podremos dar salida ahí. Entonces, bueno, yo sé que es un trabajo que es difícil, tampoco va a ser vinculante lo que me presentéis ahora, obviamente. O sea, una misión, pues eso, a 10 años, a veces el coste es difícil, ¿no? Pero sí que lo vamos a necesitar conocerlo. Y quiero dar un paso más, no solamente la planificación, sino igual también necesitamos un poco de negociación, ¿no? El que no sea solamente que me digáis, oye, que necesito 50 millones, no. Igual nos tenemos que sentar a hablar y decir, mira, a ver si tu contribución científica la puedes hacer por menos o por más o diferente, ¿no? Hay una frase que no es mía, que es de mis compañeros, puede parecer un poco así burda, ¿no? Pero cuando vosotros queréis hacer ciencia, el coste para hacer esa ciencia es hacer un instrumento. Al final, que os den una silla en el Science Team, lo que requiere es que una contribución nacional al instrumento. Al final es un tema casi de aportación al sistema. El, eh, mm, Esa aportación, que tiene un coste económico, que es el que vamos a tratar de financiar, puede ser de distinto tipo. Y como dicen mis compañeros, dentro de la chuleta está la carne y el palo, ¿no? Entonces, dentro de la aportación que hacemos, queremos de la chuleta también la carne, no solo el palo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos gusta, lo que tratamos de decir con eso, que ya digo que no es una frase mía, que es de mis compañeros, es que queremos que esas contribuciones industriales sean unas contribuciones industriales que también dejen pozo en la industria, que capaciten nuestra industria, que permitan a nuestra industria posicionarse a nivel internacional. O sea, ¿que eso qué implica? Pues que sean contribuciones pues, que requieran desarrollos tecnológicos interesantes, o sea, que tratemos no solamente de mirar nuestro beneficio propio, sino que si además podemos pues eso, es que no me gusta porque además lo están grabando y estas cosas luego se sacan de contexto, que no sean siempre las mismas aportaciones de algo que ya sabemos hacer, que al final eso se traduce en que gastamos millones de euros en comprar componentes a los americanos, ¿no? Entonces queremos que el dinero que ponemos en la industria no lo coja la industria con una mano y lo suelte con la otra, sino que el dinero que al final llegue a nuestra industria también suponga una capacitación de nuestra industria y una capacitación vuestra, ¿no? O sea que por eso os vamos a pedir un poquito de negociación. Vale. Entonces, bueno, pues la coordinación para nosotros en todos aquellos, ya digo que la actividad científica es muy variopinta, muy transversal, depende mucho de ese contexto que he citado antes, pero sí que vemos que en gran medida y sobre todo lo que para el sistema es más costoso es toda la parte de la instrumentación. Y para la parte de la instrumentación tenéis que utilizar a la industria. Entonces, pues tenemos muy claro que la pata esta de financiar la ciencia tiene que ir, como ya he repetido antes, coordinada con la pata de financiar a la industria. Entonces, para eso tenemos que coordinar la convocatoria de proyectos con la convocatoria de Prodex y queremos organizar un evento mixto, ciencia-industria, ¿vale? Donde
los científicos expongan sus capacidades y sus necesidades, la industria exponga sus capacidades y sus necesidades y tratemos de, pues eso, de que si vosotros estáis ahora pensando en contribuir a una misión, pues busquéis, decidáis aportar la carne de una chuleta en cooperación con la industria, ¿vale? No el palo, en el sentido de que muchas veces es desconocimiento de, pues voy a lo que sé que va a funcionar, voy a decir que contribuyo con esto porque sé que en España se hace y ya está, y se ha hecho antes, ¿no? Pero a veces no sabemos que se hacen otras cosas muy interesantes que nos pueden capacitar, os pueden capacitar a vosotros como instituto y además sirven para capacitar o posicionar o dar visibilidad a la industria nacional. Estamos organizando, ¿vale? Todavía no lo hemos difundido, pero mandaremos ya un save the date al menos, un evento casi con toda seguridad el 5 de febrero, ¿vale? Que lo estamos organizando con la ayuda de la Universidad de Alcalá, por tanto será en Alcalá de Henares, que aquí os queda cerca, un evento mixto ciencia-industria, donde recibiréis un correo preguntándoos si queréis participar y sobre todo también si queréis presentar algo, ¿vale? La idea es que al final pues sean sesiones muy breves, en 5 minutos o algo así, pues cada grupo diga, yo quiero hacer esto, o yo sé hacer esto y puedo ofrecer esto y necesito esto, o básicamente, o necesito industria que haga esto, y la industria haga lo mismo, también salga ahí y diga, pues yo sé hacer esto, y luego pues dejaros tiempo para que vosotros en las pausas pues podáis hablar, podáis identificar también unos pósters para que podáis exhibirlo de forma gráfica. Vale, la fecha que estamos manejando es esa, os la adelanto ya porque es que ha habido que coordinar el espacio y bueno, yo creo que también están creando el formulario en la web para que os podáis apuntar. Aquí os lo adelanto ya la fecha por si queréis reservarla. Y luego, pues la idea es esa, es identificar oportunidades para digamos, buscar pues, sinergias, buscar beneficio mutuo, ¿vale? Entre la parte más tecnológica, con una pata más industrial y la parte científica. Ya os digo, esto pues habrá gente con una actividad científica muy, muy, muy básica que esto no le interese, pero todos aquellos que igual hacéis instrumentación, pues en ese caso sí. Vale, pues ya voy a acabar, ¿vale? Con parte de las convocatorias de la ESA, que esta es la sesión informativa de la semana que viene, lo que os van a contar, ahí os lo van a contar todo, así que yo voy a pasar muy por encima, solamente os voy a contar lo que nos afecta, ¿vale? O cómo queremos vosotros como grupos, si os organizáis y decidís ir a una propuesta, cómo queremos desde la agencia que organizarlo con vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, las convocatorias que van a salir ya en marzo son las de la misión M8, la F3 y una tipología nueva de misiones que son las mini Fs. ¿Vale? Y luego todavía no sale, pero ya está en marcha, ya hay fases de estudio de la L4. La L4 es la misión a las lunas heladas y bueno, yo creo que la conocéis todos de sobra. O sea, la L4 ya la temática está definida, aunque todavía no está la llamada hecha, pero ya está la gente organizándose. Por eso la pongo, ¿vale? Aunque no es una llamada así ya con fecha, pero como está ahí, bueno, yo creo que no hace falta que os lo diga. Ahora sí que voy con las convocatorias, la M8, ¿vale? Esta sesión informativa de la semana que viene os darán todos estos detalles. La propuesta hay que presentarla en marzo y va a haber como 2 fases, ¿vale? Una primera fase en la que la propuesta que hay que presentar en marzo es una fase, es una propuesta muy cortita, ¿vale? De 10 páginas, creo que es lo que ellos dicen, no más. O sea, que tiene que ser algo muy sintético, con lo cual pensad que lo que tenéis que hacer ahí es mostrar básicamente lo que la ESA quiere ver, es el interés científico, es lo que tenéis que mostrar, y la viabilidad técnica de que eso, pues que ese objetivo se puede alcanzar, pues se puede alcanzar, básicamente. Luego, pues habrá una fase habrá una preselección de unos cuantos y a los seleccionados ahí seguirán ya
otras fases consecutivas del down selection que llaman, y en esa fase 2 sí que la ESA os va a dar apoyo a preparar la propuesta completa. Yo creo que es una de las grandes novedades porque se está observando que hay mucho retraso en las misiones, hay retrasos con los desarrollos y sobrecostes con los desarrollos de las cargas útiles de los instrumentos. Entonces la ESA os va a ayudar. Ahí va a haber incluso, pues eso, va a haber más sesiones informativas, tanto grupales de todas las propuestas como una a una. Y bueno, pues el calendario lo tenéis ahí, ya os digo, no me paro porque os lo contarán y esto está previsto que se lance en 2041, ¿vale? O sea que queda bastante. Las F3 empiezan con un calendario similar, lo que pasa que luego se aceleran, el lanzamiento es en 2034, ¿vale? Las F3, pues la envolvente económica creo que son 200 y pico millones, para que os hagáis una idea, son como, bueno, quitemos que Opsarrakis y la siguiente pues sería esta, la parte inicial igual, ¿vale? Una propuesta inicial muy breve y luego una propuesta más detallada después de interaccionar con la ESA. Para España, las EFEs son interesantes y os animamos mucho a participar porque podemos tener protagonismo en las EFEs. Mientras que en las grandes es más difícil, queremos en las grandes también, en las grandes, en las EMEs queremos contribuir, pero somos uno más porque no tenemos capacidad para tener mucha visibilidad. En las EFEs podemos tener un papel dominante e incluso liderar instrumentos. Entonces os animamos ahí. Y también os animamos a que si participáis en las EFEs, contéis con los países pequeños. Tenemos países ahí, bueno, pues como Chequia, países con menos capacidad para ir a las grandes. Uy, no sé si soy yo. Ah, no. Con poca capacidad para ir a las grandes misiones que sí que pueden ir a las pequeñas. Entonces os recomendamos ahí también que contactéis con las pequeñas. Y por último, las nuevas son las mini Fs. Esto es algo totalmente novedoso en la ESA. Había cierta controversia por si con misiones pequeñas, más pequeñas que las Fs, se puede hacer ciencia interesante. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que para hacer ciencia buena necesitas grandes misiones. Entonces, esto es una especie de ensayo. Entonces, como veis, no está el calendario completo porque va a depender de qué es lo que se reciba. Entonces, el calendario empieza igual, con una llamada en marzo y a la vista de las respuestas que se reciban, pues ahí sí que ya se tomará la decisión de seguir con las mini-Fs y empezar a implementarlas y ver con qué cadencia y ver qué hacer o decir, bueno, esto ha sido un disparate, no tiene sentido, ¿no? Entonces, estamos hablando de ciencia en el programa científico de la ESA, no hay que perder ese contexto. No puede ser cualquier cosa tampoco. La envolvente financiera que dan está en torno a 50 millones. Pensad que esa fue la envolvente de Keops, 50 millones. Lo que pasa que, bueno, con la inflación y demás, pues ahora las Fs están en 200 y pico. La envolvente financiera que tienen son 50 millones. Entonces ya con eso ya os lo explicarán más Carol Mandel la semana que viene, Carol Mandel y su equipo, ¿vale? La dirección de ciencia de la ESA. Entonces ya voy a terminar. Mi última diapositiva, ¿vale? Es qué queremos que hagáis. Bueno, en esos calendarios que he puesto, hay un momento cuando se entrega la segunda propuesta, la propuesta completa, que os van a pedir, igual que se ha hecho con las M7 y con las F2, una carta de apoyo de la agencia financiadora. O sea, ahí es donde nosotros os tendremos que firmar una carta diciendo que somos conocedores y que os vamos a financiar o que esa carta la piden siempre, está ahí. Bueno, pues para que nosotros os firmemos esa carta, pues lo primero que tenemos que hacer es también pues, pediros información previa e incluiros en esa planificación para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué os vamos a pedir? Eso ya se hizo con las M7. Pues os vamos a pedir, porque nos lo pedían a nosotros desde el Ministerio, un breve dossier, un brevísimo dossier, ¿vale? Donde nos incluyáis pues, un resumen ejecutivo de la misión y o sea, qué hace la misión, los objetivos científicos así de forma muy breve, qué hace la misión y cuál sería la contribución española, ¿vale? Y el interés también
científico y tecnológico para España, porque eso también puede ser interesante. Bueno, pues si nos decís ahí, pues esto España además nos capacita porque vamos a hacer tal o tal. La comunidad interesada, muchas veces el que propone, el instituto que propone, no es el único que se dedica a ese tema y podemos tener actividad científica o luego la parte de explotación puede abarcar más instituciones, más institutos, más universidades. Y por supuesto, pues el cost of completion hasta el final, ¿vale? Para incluirlo en esa financiación que nosotros necesitamos de cara a poder luego pues dar salida a esos compromisos si es que la misión es seleccionada. Entonces, bueno, os pediremos también pues eso, esa parte previa, ¿vale? De negociación, entre comillas, o que nos contéis antes de, no en el último momento, fírmame la carta, aquí está el dossier. No, porque si vemos que hay mucho palo chuleta, igual decimos, no lo firmamos, que esto es muy caro y además es muy caro y no interesa, o podemos, o sea, cierta negociación, entre comillas, ¿no? La palabra negociación no me gusta mucho porque está muy ligada al mercadeo y no quiero que esto se entienda como un mercadeo, ¿no? Pero sí una pequeña discusión de qué es interesante para vosotros, qué es interesante para España. Hemos observado en el programa científico de la ESA un cambio de paradigma en cómo se gestiona la actividad científica en las misiones. Hasta ahora, pues eso, la aportación del instrumento in-kind daba automáticamente una silla al IP del instrumento en los Science Teams. Eso está cambiando. Los Science Teams los están convocando en calls completamente abiertos, donde se puede dar la situación de que estemos contribuyendo de forma millonaria a un instrumento y no tengamos a nadie sentado en el Science Team, y eso no lo queremos como país. Si queremos contribuir con un instrumento es o porque vosotros, los científicos, estáis sentados en el Science Team y tenéis capacidad de toma de decisiones en la parte científica, en las operaciones, en la parte de ciencia, o si hay que hacer un descoping, que tengáis voz. Hombre, no todos, pero sí el IP del instrumento en el que estáis participando, o bien que ese instrumento igual no tenéis tanta visibilidad vosotros como científicos, os vale para lo que queréis, pero sí, digamos, permite un desarrollo tecnológico importante para España. Cualquiera de las dos opciones serían válidas. Lo que no queremos es poner mucho palo de chuleta, ¿vale? Para que luego al final ni vosotros como científicos ni la industria se beneficie, tenga un retorno que realmente sea interesante. Entonces, cuando hablo de negociación, hablo un poco de esa comunicación para buscar, digamos, cuál sería la contribución óptima de España para que vosotros podáis hacer vuestra ciencia, la industria se capacite y estemos todos contentos, ¿vale? Bueno, pues yo creo que aquí lo dejo. Y si queréis ahora preguntas, pues estaré encantada de responderos. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y para empezar, vamos con preguntas en el auditorio y tenemos una opción para Zoom también. Entonces, si alguien tiene pregunta. Hola Isabel, bueno, la verdad es que tendría miles de preguntas y conversaciones muy largas, pero me quedo con una y la lanzo así para... Una es el presupuesto con el que vamos a contar ahora para la siguiente convocatoria de esta transición, ¿no? Que se va a asumir en concreto para la parte de espacio. Estamos en una época de prórroga de presupuestos generales y a lo mejor no sé si eso nos va a afectar muy negativamente y si teníais alguna oportunidad al respecto de eso. Después, una pregunta que no he entendido. ¿Bilaterales entonces pertenece a este directorado o se queda en la parte de, no sé cómo se llama, de gabinete? O así? Sí, de gabinete. Y después una reivindicación. Creo que ha habido, no sé si lo entendí yo mal al principio, pero en la convocatoria del PTE, que eso fue una oportunidad enormemente positiva y bueno, muy inusual en España, nos encontramos muy desprovistos nosotros como centro de investigación porque al final se centró mucho en la industria. Me parece bien que al final se tenga que integrar todo, tanto la industria como la ciencia, pero en ese sentido creo que perdimos una oportunidad muy buena para que los centros de investigación y la academia pudiera haber participado con proyectos muy interesantes. Y la reivindicación de siempre,
si al final entramos en determinadas convocatorias que tienen unos calls y unos anuncios de oportunidad, pues muy asíncronos, cuando nosotros entramos con nuestras oportunidades de financiación acorde a las convocatorias habituales de la agencia, casi siempre vamos mal. O hay años en el que no tenemos dinero, o hay, en fin, eso no sé si hay oportunidad. Obviamente en una ventanilla abierta no tiene sentido, pero de alguna manera ser mucho más flexible para poder entrar en anuncios de oportunidad que no van en sincronía con nuestras oportunidades de financiación. Me las vas a tener que repetir, porque han sido muchas. Bueno, voy a empezar por supuesto. por la financiación. La convocatoria que vamos a asumir nosotros no es esta primera que tiene que estar a punto de salir, sino la siguiente, ¿vale? Entonces, eso creo, si no me han informado mal, va contra los presupuestos generales de 2026, entonces esperamos tener presupuestos en el 26, ¿vale? Y esperamos además, bueno, y esperemos que en el 25 también, pero esperamos tener presupuestos. Y lo que sí que además esperamos es tener una cifra conocida y que sea estable. El problema con la Agencia Estatal de Investigación es que al estar la subárea de investigación espacial integrada en un área y a su vez en toda la agencia, la cantidad no se conocía a priori, con lo cual era imposible hacer ningún tipo de... los fondos disponibles, me refiero, era imposible hacer ningún tipo de financiación, de planificación. Y entre otras cosas, el sistema no lo permitía porque había que justificarlo en una base plenamente competitiva, o sea, no se podían utilizar ningún otro tipo en este caso, de criterios de valoración. No sé si la siguiente era la de las bilaterales o las bilaterales. A ver, los acuerdos bilaterales se gestionan desde el gabinete de dirección, pero lo que es la financiación va a venir por los programas que tenemos. Es posible, eso todavía no está decidido, que haya un presupuesto para bilaterales, pero todavía no está definido. Si ese presupuesto es para bilaterales, habrá que ver qué tipo de bilaterales, porque el problema es que bilateral puede implicar algo más que actividad científico-tecnológica y actividad en los centros de investigación. Bilateral también pueden ser acuerdos de lanzar un satélite de navegación con otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mundo bilateral es mucho más amplio y abarca mucho más que lo que es la parte de investigación espacial. Entonces habrá que verlo. Pero, por ejemplo, vuestro caso, yo creo que seguirá yendo por la parte de proyectos. Cuando he dicho cómo enmarcar bilaterales es porque las bilaterales generan un compromiso previo. Y entonces es un problema en el que estábamos mirando para otro lado en la agencia. ¿Qué pasa? O sea, no cuadra, ¿no?, el que tú tengas un compromiso previo con que una convocatoria sea competitiva. Si tienes un compromiso previo, no la puedes poner a competir. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Pero yo creo que buscaremos ahí la fórmula para dar cabida a los grandes proyectos con NASA, con JAXA, ¿no?, que tenemos ahora, pues eso, las distintas oportunidades con NASA y también con JAXA. Más, recuérdame. PTE. PTE, el problema es que, a ver, PTE, yo te diría, le doy la vuelta a la tortilla, es justo al revés. Los fondos de recuperación han salido fundamentalmente dirigidos a la industria, los planes de recuperación, los PERTES. Y justo al revés, hemos conseguido en la convocatoria de PTE obligar a la industria a que llevara subcontratado un centro de investigación. No ha funcionado, pero lo hemos hecho. O sea, pero son fondos que se han gestionado desde CDTIC con unos plazos muy cortos, de implementación muy cortos, y ahí son los fondos de recuperación y resiliencia, no tienen fines científicos a medio plazo. O sea, los fondos son los de recuperación del COVID. Yo casi lo miro al revés, ¿vale? O sea, hemos conseguido que centros de investigación se financien a través del PTE. Pero bueno, lo que te puedo decir ahí. Y no sé qué más había. Y la oportunidad de la sincronización, de que realmente podamos entrar con un cierto reparto de la agencia en convocatoria de anuncios de oportunidad que vayan asíncronos por completo con las oportunidades de financiación. A ver, eso es un tema que es complicado, ¿vale? Porque el problema es que eso requeriría dejar fondos en una especie de ventanilla abierta. Entonces, el problema que hay es que las oportunidades de financiación hay, o sea, de las oportunidades de contribución
a actividades fuera de la ESA, por ejemplo, son enormes. Hay muchos grupos muy activos trabajando con JAXA, con China, con la India, con los italianos, con los franceses. Entonces, habría que buscar una fórmula para que eso funcionara. No lo tengo claro. Una ventanilla abierta, se agotarían los fondos el segundo mes, estoy segura. Y no arreglaríamos el problema de qué pasa con el que llega nuevo. Estamos contemplando una fórmula de unas cantidades de dinero muy, muy pequeñas para preparar una propuesta. Eso es algo de ese estilo, pero poco más. Pero si tiene que implicar ya actividad, contrataciones y demás, lo veo francamente difícil. Pero bueno, no nos olvidamos, ¿eh? La demanda de que se recuperen las acciones complementarias está ahí y no está totalmente descartada. Pero yo no veo fácil de implementarla, no veo facilidad en la implementación. Vale, bueno, tenemos tiempo para uno o dos preguntas más, pero cortos. A ver, me voy a mover porque Hola, me he puesto Isabel. de pie para eso, porque es que además estáis a contraluz y veo como sombras solo. Bueno, yo ya te he escuchado dos charlas parecidas de la de Granada el otro día y sigo, o sea, ahora ya estando aquí en el INTA, nosotros somos un centro tecnológico que muchas veces nos dedicamos precisamente a hacer instrumentación nosotros. Es decir, en cierta forma competimos con la industria cada vez más, porque ahora la industria cada vez le es más interesante meterse en nichos donde antes no se metía. Entonces, esta bicefalía que hay entre tener el plan de siempre para la parte científica, donde nosotros es donde competimos a la hora de generar esa instrumentación, contra una parte que es solo blindada para la industria y que normalmente eso puede al final generar cosas que sea el decir, bueno, pues yo estoy haciendo mi instrumento y digo, me va a ser mucho más rentable mandarlo por Prodex, que sé que no me van a recortar porque va a ir a una industria, a pedirlo al Plan Nacional, bueno, a lo que es lo que va a ser el nuevo Plan Nacional, donde vamos a estar compitiendo contra toda la ciencia. Entonces, si no nos dejan entrar en los Prodex de una manera activa, yo sigo viendo que esto va a generar, para por lo menos los centros tecnológicos, un serio problema. O solo estaremos en las partes iniciales de los desarrollos, o nos sacaréis al final de hacer los instrumentos. A ver, yo no lo veo así, ¿eh? No, yo te digo lo que sí. quiero decir, por cómo lo estás comentando hoy, al final está genial. Quiero decir que al final es una herramienta muy buena el decir, bueno, pues estas partes pueden ir para la industria, pero nosotros seguimos compitiendo en la otra parte. No vamos a tener un fondo específico para los desarrollos industriales, o sea, no, perdón, los desarrollos tecnológicos dentro de los centros de tecnología. Entonces, para la ciencia lo veo fenomenal, es una convivencia muy buena, pero quizá para los centros tecnológicos hay que tener cuidado. A ver, yo lo que veo es que empezamos, porque España no contribuía a Prodex hasta hace 3 años, ¿vale? O sea, Prodex es un programa que hace destinado, en este caso, a ciencia, que la utilizan los países que no tienen estructura ni tienen o agencia espacial o agencia estatal de investigación. Entonces, en este caso, España decidió empezar a poner dinero en Prodex porque se había identificado un problema. Y se había identificado un problema que era que los fondos que venían destinados a los centros de investigación, ¿vale? Que eran fondos ¿cómo se llama? Los PAICTI, los planes, y que eran fondos cuyo destino era financiar la actividad de los grupos de investigación, en gran medida acababan en la industria. Con lo cual se estaban pervirtiendo el uso de esos fondos. No es, obviamente, todos podéis ir a la industria y compráis equipos y subcontratáis a la industria para tareas, pero cuando al final los fondos eran que estás pidiendo 3 millones y 2,5 los coges con una mano y los otros 2,5 firmas un contrato con una empresa para que te construyan algo, estábamos pervirtiendo el sistema. Entonces, Prodex nace para eso. Y eso no tiene por qué hacer competencia a la actividad que hacéis vosotros. Eso es un suministro industrial que vosotros ibais a vosotros, o el INTA o el CAP o lo que sea. La diferencia que veo. Es decir, al final, si se hace bilateral, al final yo digo, bueno, pues esta parte la hago en el costo.
esa parte irá por otro lado. No será una competición en la parte de proyectos, mientras que los desarrollos tecnológicos que hagamos en el instituto seguirán yendo por ahí. Y No, te pero a quieres ver, lo contar que que trato de normalmente decir es el que Tajo se suele meter ahí, no, porque suele ser no. todo- A ver, es que lo tenéis que ver como como la actividad industrial, digamos, una actividad auxiliar y de soporte para la actividad científica. O sea, no se quiere financiar una actividad por Prodex. El Prodex lo vamos a cambiar, ¿vale? Ya he dicho que está un poco, se ha pervertido al final porque esto no es que la industria venga, llamo a un científico, ven conmigo, sino el Prodex es para tu científico, tu centro de investigación, tienes que hacer una gran inversión o una gran compra, pues no tienes que andar preparando los pliegos, las licitaciones y demás, sino que te lo financiamos vía Prodex. Es así. Y si la industria que pide ese Prodex, digamos, no tiene asociado un proyecto aprobado en proyectos, o sea, no va a competir con nadie. Como mucho, lo que queremos hacer es poner a competir a la industria entre ella por la misma contribución. No que sea una asignación dada a dedo, porque entonces nos saltamos el sistema. Eso es lo que tenemos que ver. Pero digamos, vosotros como INTA pediréis vuestro proyecto y todo el mundo sabe que el INTA hace desarrollos tecnológicos y en vuestra actividad pues hay menos actividad científica y más tecnológica, igual que algunas universidades que se centran más en dar soporte, digamos, tecnológico a los proyectos y otros hacen una actividad más científica. Yo no lo veo así, pero lo que no podemos es... Porque, por ejemplo, los Prodex, ¿qué transparencia hay a la hora de concederlos? Los... A O sea, quiere ver, decir, para que yo estoy haciendo un proyecto desde un centro tecnológico y digo, esta parte va para Prodex. sí. ¿Qué competencia hay ahí con respecto a los otros centros tecnológicos? Como que esta parte va para Prodex. O Sí, sea, esta parte. tú lo que me vas a decir a priori es, yo quiero participar en este proyecto y voy a necesitar una contribución industrial de tantos millones. Vale, Es que lo no, siento, sí, yo creo que siento estamos dándole acortarte vueltas, igual luego podemos discusión. hablar, pero a ver, yo creo que Prodex es una grandísima ayuda que ha venido, que prácticamente nos ha duplicado el presupuesto, porque las grandes contribuciones industriales ahora tenemos una vía alternativa de financiación. Y yo lo veo así, en positivo. Pero Vale. Tenemos una pregunta más, pero tiene que ser corto, porque estamos 15 minutos tarde ya. no, yo Bueno, no tengo es prisa. que el seminario normalmente termina en una hora no, es un Yo no seminario. tengo, a ver, yo Ok, entonces si el ponente y el director dice ábrelo, abrimos. A mi yo parte hasta la de- 1:30 os doy. Muy bien. Entonces, ¿más preguntas? Luego, si quieres, vemos ahí. Muy bien. O además en Zoom, si alguien... ¿No? ¿Más preguntas aquí en la sala entonces? Bueno, perdóname, solo por que yo creo que la discusión que teníais, creo que conceptualmente probablemente estamos todos de acuerdo, yo creo que es adecuado. Que quizás lo que creo que Víctor trata de transmitir es que, por lo menos la experiencia que tenemos es, vamos a hacer un desarrollo conjunto nosotros con una empresa, la empresa dice necesito 1.000.000, yo digo necesito 1.000.000, la empresa va por Prodex, se le busca el 1.000.000, se intenta que tenga el 1.000.000, nosotros vamos a convocatoria de proyectos y se está recibiendo un 40%, un 45%, un 50%. Esa es un poco la realidad. Pero Entonces, probablemente simplemente mirar en qué cajón se Sí. pone el presupuesto. Eso es otro sin más. problema, que es que los proyectos con el sistema actual están infrafinanciados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar es de que eso no ocurra, que no se te financie el 40%. Bueno. Si no hay fondos suficientes, pues igual hay que acortarlos. O sea, tenemos que estudiar eso, pero tenemos que evitar que se infrafinancien los proyectos como hasta ahora, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta que quizás no sé si es casi más filosófica, a ver tú qué me dices. Que te va a sorprender que te la haga a ti y no a mis jefes también se la hago. ¿Cómo ves tú, cómo está, qué planes tenéis, qué sensaciones, en cuanto a la relación
Agencia Espacial e INTA. Y lo digo en un sentido. Yo soy de los que opinaba, cuando todavía estaba en esas discusiones de café, que nos venía bien una agencia con capacidad técnica. Al final ha sido una agencia gestora, pero efectivamente los estatutos dicen que bueno, podrá contar con, y el INTA aparece ahí mencionado, ¿no? No tengo claro, e insisto, por ambas partes, hasta qué punto se está haciendo o qué estrategia o qué filosofía, qué aproximación hay para que esa colaboración termine siendo real. Y veo que suceden cosas. El INTA seguirá siendo un OPI, somos un OPI. Es decir, no cualquier programa, por ejemplo, que la agencia quiera lanzar tiene por qué estar involucrado el INTA, porque somos un OPI. Y que hay mucha gente dentro del INTA que no es consciente que somos un OPI, pero somos un OPI. Entonces, no siempre tendremos que participar, pero hay veces que sí. Y yo tengo la sensación de que nos ha vuelto a pasar ahora mismo, por ir a ejemplos concretos, ¿no? Aquello que pasó hace años con SEOSAT, que se encarga de la ingeniería de sistemas, gestión de proyecto, misión, digamos, a STEC, pues vuelve a pasar ahora con la constelación atlántica. No es por entrar en el ejemplo, que sé que tiene mucho histórico detrás. Pero lo que yo veo es que no sé, tú que vienes del lado de la universidad, estoy seguro, bueno, tú sabes perfectamente cómo son las cosas, pero hay otras personas en la agencia que igual vienen del lado más industrial y no lo saben. La administración es complicada. Entonces, si se quiere contar con el INTA para ciertas cosas, hay que contar con el INTA en la planificación de esas cosas, porque hay que hacer previsiones a largo plazo. Lo que quiero decir es que si un día viene la agencia del INTA a decir, necesito que me ayudéis a gestionar tal proyecto, ¿qué piensas? ¿Que estamos mano sobre mano? ¿Cuántos recursos hacen falta? No, hombre, pero os voy a soltar un montón de millones y podéis contratar. Sí, hombre, tú sabes lo que es contratar en la administración, los sueldos que ponemos, la gente que se te presenta, una o ninguna persona de 25 años sin experiencia. Sabes que comprar un boli me cuesta 18 millones de papeles y 14 justificaciones. Hay una complejidad. Entonces, si no hay gente del INTA, si se pretende contar con el INTA y cuando se pretenda contar con el INTA, si no hay gente del INTA en las fases muy tempranas, a año vista de que eso se haga una realidad, yo veo difícil, es una opinión personal. No sé qué opinión tienes tú o cómo estáis. A ver, me pones aquí en un apuro, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el INTA es un actor fundamental dentro de los centros y de hecho así está recogido en los estatutos. O sea, dentro de cuando se habla en general, el INTA es el centro tecnológico por excelencia, entre otras cosas, por las instalaciones que tiene. Y yo creo que también una de nuestras misiones es tratar de que las instalaciones del INTA, bueno, potenciarlas de alguna forma, se utilicen y que entre todo en el sistema. O sea, para mí es el centro tecnológico y de hecho cosas que ya hemos hecho, cuando hemos visto en algunos proyectos algunas carencias, hemos dicho, pues la gente del INTA tiene capacidad. O sea, intentar meter al INTA siempre lo hemos hecho. Ya. Lo que pasa que, bueno. Perdón. Tenemos ponentes en Zoom, ponentes no, tenemos gente en Zoom también y tiene que usar el micro. Pero quiero abrirlo un poquito más. Si alguien tiene una pregunta, no. Entonces, vamos a decir gracias otra vez a Isabel. Un placer. ¿Hay preguntas de Zoom o no? En fin, no hay preguntas. Ah, vale. Pues ya están. Si quieres seguir la discusión, Ahora seguimos. Seguimos porque a lo mejor requiere más resolución. Sí.